Entonces, la materia que nosotros vamos a desarrollar, como lo hablábamos la semana pasada, corresponde al tema de tiempos y movimientos, ¿sí? ¿Cuál es el alcance que tenemos en esta asignatura? El alcance que vamos a tener es que a través del desarrollo del conocimiento que vamos a tener y que vamos a desarrollar en conjunto, nos va a permitir desarrollar unas nuevas competencias, unos nuevos conocimientos. ¿Estos qué nos van a permitir? Nos van a permitir contar con una capacidad de diseñar, implementar y mejorar estaciones de trabajo considerando factores a optimizar, participando en la estandarización de operaciones para la transferencia y adaptación de los sistemas productivos y de servicio. ¿Qué más vamos a hacer? Digamos que esta materia nos va a aportar en la utilización de herramientas como diagramas de flujos, diagramas de proceso, análisis de operaciones, aplicación de las técnicas de estudio de tiempos y movimientos que nos permitan optimizar y mejorar procesos productivos y de servicios. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar durante estas próximas semanas? Digamos que hoy vamos a hacer un repaso de lo que revisamos la semana pasada con relación a la gestión por procesos y algunos conceptos claves para que ya afiancemos estos elementos que van a ser puente fundamental para el desarrollo de los siguientes temas que vamos a tener. Vamos a tener todo lo que corresponde a la introducción de gestión por procesos. Vamos luego a revisar lo que corresponde a la introducción a la ingeniería de métodos. Y aquí, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser identificar a esta área de conocimiento, que es la ingeniería de métodos, como la integración del ser humano al proceso productivo o de servicio. Luego vamos a ahondar un poco en el tema de los diagramas de proceso análisis hombre. ¿Esto qué quiere decir? Este es un proceso, nuestro objetivo va a ser identificar cómo este diagrama de proceso análisis hombre, que es una representación gráfica de las diferentes etapas de un proceso a través de actividades o tareas que se deban ejecutar. ¿Cómo las debemos ejecutar? Luego vamos a hacer una revisión también del concepto del diagrama de proceso análisis de producto, que esto nos va a permitir entender cómo esta representación gráfica nos permite identificar tareas como la gestión del proceso, identificando cuál es la secuencia que debemos tener en el desarrollo de cada una de estas. Luego vamos a tener un diagrama de operación de proceso, que este corresponde también a la representación gráfica del cuadro general de cómo se realizan los procesos, considerando únicamente todo lo que respecta a las operaciones y sus interrelaciones, ¿sí? Luego vamos a ver, por último, nuestro diagrama hombre-máquina, que esto nos permitirá identificar el análisis, estudiar y optimizar en una sola estación de trabajo, en un solo punto de trabajo, cómo puedo hacer un balanceo entre el tiempo ocioso, el tiempo productivo que tiene la persona y la máquina. Luego, digamos que estos 4 componentes que estamos viendo de estos diagramas, lo que nos permiten es ubicarnos espacialmente dentro de una organización o dentro de un proceso, no solo visto desde la óptica de procesos de manufactura, sino también estas metodologías o estos diagramas nos permiten identificar también cómo se gestionan los servicios en una organización, ¿sí? Entonces partamos de ese punto, y es que los temas que vamos a ahondar durante estas sesiones van a estar enfocados y son replicables tanto en procesos productivos como en procesos de servicio, ¿sí? También aplica. Después de entender que hay una teoría, ¿cierto?,
que hay unos conceptos básicos que debemos que conocer para poder lograr luego empezar a diagramar esos procesos y esos análisis. Luego ya vamos a entrar a entender un poquito ese estudio de tiempos. O sea, aquí vamos a entender, vamos a verlo desde 3 ópticas. La primera es el estudio de tiempos partiendo del método de parar y observar, un proceso de observación que nos va a permitir identificar los tiempos asociados al desarrollo de una tarea, ¿cierto? Luego vamos a tener el estudio de tiempos como métodos estándar. Digamos que acá partimos de modelos de tiempo para poder hacer el diseño y el ajuste y el proceso adecuado. Y por último, pues vamos a hacer es entender cómo el muestreo de trabajo pues nos permite el aseguramiento del proceso y de identificación de eficiencias en el mismo. Estos son los temas que vamos a ir desarrollando. Estos temas, la idea es que durante estas sesiones les vamos a ir construyendo un conocimiento. Para algunos de sus compañeros me preguntaban en la sesión pasada cómo vamos a hacer la evaluación de esta unidad de estudio. La evaluación, digamos que la evaluación que vamos a tener en esta unidad de estudio se va a estar basada en 3 evaluaciones que vamos a hacer, 3 cortes. Estos 3 cortes, digamos que van a ser unas evaluaciones de los conceptos que vamos a ir desarrollando en clase. Son muy sencillos, entonces no se preocupen, porque todo lo vamos a ir construyendo acá en conjunto. ¿Hasta ahí alguno tiene una duda, inquietud, comentario sobre los temas a desarrollar y sobre el proceso que vamos a ir construyendo? Profesora, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién eres? Juan Manuel. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Profesora, una pregunta. ¿En qué fechas más o menos estarían haciendo esas evaluaciones como tal? ¿En qué fechas? La idea es que vamos a ir haciéndolas, ya te confirmo. Vamos a ver, una será para más o menos el 9 de noviembre, ¿sí? La otra la vamos a tener para el 30 de noviembre y la última la tendríamos el 14 de diciembre. Profesora, buenas noches, con Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Bien, mi profe, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Cuéntamelo todo. Señor. Es que hay un inconveniente. El 9 de noviembre hay una evaluación, pero es que nosotros, siendo hoy, pues estamos aquí a 22. 23, Ajá. 24. Ah, 24, no, estoy despistado. 26. 26. No, estoy más despistado. No, su merced, es que mejor dicho, estamos... no nos han habilitado. No nos han habilitado. No, qué vergüenza. Profesora, disculpe, usted dice que la última evaluación es para el 24 de diciembre. No, el 14. ¿Al 14? Sí, no vamos a andar con la novena y con el niño Dios de evaluación. Ah, ok, le había entendido mal, gracias. No te preocupes, señor. Entonces, Juan, me decías. Entonces la plataforma, hasta la fecha de hoy, no nos han habilitado nosotros como estudiantes. O sea, que hay muchos compañeros que no tienen en ese momento acceso a entrar a clases en la noche y no pueden entrar a mirar las materias o los talleres que están o los temas vistos. No te preocupes, no que la idea es que mañana quede habilitado todo y los temas que vamos a ir desarrollando, pues yo les voy a ir subiendo el material. Digamos que yo sé que ustedes están desarrollando otras actividades en el día y la idea es que hagamos un ejercicio muy, muy sencillo, no se preocupen, o sea, no se me angustien. La idea es que lo más importante para mí es, digamos que esta materia es una materia que es muy de la práctica, del ver y del hacer, ¿sí? Y lo más importante para mí es que ustedes desarrollen unas habilidades de análisis y
de análisis y de ubicación, digamos, espacial en el proceso cuando estamos hablando de este tema de tiempos y movimientos, que les va a permitir trabajar muy fácil esta materia. Entonces no se preocupen, igual vamos, la clase antes de nuestra evaluación vamos a hacer como un repaso de conceptos si tenemos alguna duda, entonces no se me afanen por eso. Bueno. Profe, buenas noches. Hola, Danica buenas noches. Laguna. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted habla de diagramas de proceso, ¿eso se asimila a los diagramas de flujo, algo parecido así como a los mapas? Algo parecido, sí, señora. Son como figuras, o sea, las figuras representan, supongamos, como el inicio, ¿sí? ¿Es algo así similar o no? Sí, señora, es algo así similar. Cuando nosotros vamos a hacer esos diagramas, pues vamos a empezar a articularlos o ver cómo esas actividades, esos flujos de proceso que tú mencionas, pues tienen unos elementos y se diagraman de una manera particular. Son muy sencillos. Pero ¿qué nos diagrama? Nos permite ubicarnos dentro de un proceso productivo para poder empezar a hacer un análisis de las variables que influyen en ese proceso, en esa actividad, ¿sí? Entonces, vamos a retomar, señora. Esos diagramas todavía se utilizan actualmente en las empresas, porque pues lo que yo pude pues escuchar en un tiempo que estaba estudiando eso, como que ya no lo están utilizando, o actualmente sí los están utilizando. Mira, todas las organizaciones que manejan gestión de procesos o todas las organizaciones que estén certificadas bajo una norma, tú lo primero que tienes que entender es cómo funciona. Y la mejor manera para entender cómo funciona algo es tener esa representación gráfica de cómo interactúan los elementos y recursos claves en un proceso. O sea, el tema de gestión por procesos y el tema de esos diagramas y esos análisis que vamos a desarrollar, pues siempre hay que partir de un punto. O sea, eso, entender un proceso, la única manera de poderlo entender es diagramándolo. ¿Sí? Y los flujos de proceso, al contrario, hoy en día han evolucionado a diferentes temas y diferentes herramientas como es el Business Process Management, donde busca es cómo optimizar esos procesos para lograr eficiencias, ¿sí? Entonces, eso no va a pasar de moda en un buen tiempo, porque si tú no conoces un proceso, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Sí? No sé si ahí está resuelta tu pregunta. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hacer un repasito rápido de lo que vimos la clase pasada y vamos a completar este primer proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros hablábamos la clase pasada de qué era un proceso, ¿cierto? Entonces dijimos, esta definición para el desarrollo de todos los demás temas, cuando vamos a hacer un análisis de tiempos y movimientos, cuando vamos a hacer los diferentes tipos de análisis a través de la diagramación de los procesos, pues tenemos que partir de este concepto que es clave, ¿cierto? Y es como un proceso, pues son todas esas conjuntos de actividades relacionadas entre sí que interactúan y se transforman en elementos de entrada y elementos de salida. Y que intervienen tanto elementos externos e internos. Luego hablábamos del concepto de actividad, que es un conjunto de tareas para obtener un resultado. Y ese proceso tiene unas entradas, tiene una secuencia de actividades que acá es donde vamos a empezar a hacer un zoom con todos esos diagramas que vamos a empezar a analizar y entender, y es cómo están detalladas, cómo están conformadas esta secuencia de actividades y una salida, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el análisis de tiempos y movimientos, cuando empezamos a entender las eficiencias del proceso, pues tenemos que empezar a identificar todos esos factores que influyen en la ejecución de esa tarea y del proceso. Y es que existen una persona que es a la que le voy a medir la gestión o el tiempo de la actividad. Hoy en día nosotros tenemos
las empresas o más enfocadas a las empresas de manufactura, tenemos muchas maquinarias que ejecutan ciertas actividades particulares. Entonces también tenemos que tener en cuenta todos esos recursos, personas, materiales, máquinas, equipos, y lo más importante para nosotros es el método, ¿sí? Para el alcance de esta materia. Luego decíamos que nosotros teníamos unos elementos de entrada y unos elementos de salida. Ahí están viendo, chicos, está muy chiquito. ¿Escuchen? Profe, no se visualiza bien. Bueno, yo estoy mirando por el celular, no sé si de pronto era por eso. Bueno, entonces acá, yo no sé si, espérame un momento. Espérenme un segundo. A ver. Lady, ¿tenías alguna duda? ¿O qué es el 26? No entendí. Ah, la fecha que le estabas dando a tu compañero que no sabía en qué día andábamos. Sí, profe, era la fecha. Qué pena. Bueno, listo, no te preocupes. Entonces estábamos hablando que nosotros vamos a tener unos elementos de entrada y unos elementos de salida, ¿cierto? Y que vamos a hacer un zoom muy grande en lo que corresponde a todo el tema de gestión de procesos, ¿sí? Que acá es donde vamos en este punto a revisar o a entender el método, cómo funciona y qué vamos a hacer. Luego hablábamos de que en una organización nosotros vamos a poder tener una correlación de actividades o sus procesos, es decir, que yo puedo tener diferentes actividades, diferentes procesos que se correlacionan entre sí y que se vuelven clientes proveedores dentro de una misma organización. Luego hablábamos, a ver quién se acuerda de algunos de los ejemplos de los tipos de procesos. Hablábamos que dentro de las organizaciones nosotros tenemos diferentes tipos de procesos operativos, procesos de apoyo, procesos de gestión y procesos de dirección. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de procesos operativos? A ver, con base en lo que hablamos en la sesión pasada, que decíamos que estos son los procesos de negocio, los procesos misionales de una organización. Entonces, a ver, ¿quién quiere compartirnos un ejemplo? Señora. Profe, pues el ejemplo que tengo es de procesos operativos, ejecutan la razón de ser de la compañía. Muy bien, pero un ejemplo, una compañía, ¿y cuál sería su proceso core? Un ejemplo. ¿Aló? A ver, Álvaro Luis Martínez, cuéntame, ¿cuál crees que es un ejemplo de un proceso operativo? Álvaro, ¿estás por ahí? Bueno, ¿quién más? A ver, alguien que no quiere. Profe, buenas noches compañeros. Buenas noches. ¿Quién habla? Manlio Barandica es mi nombre. ¿Cómo está? ¿Cómo? Discúlpame que no te escuché bien. Manlio Barandica es mi nombre. Bueno, ¿dónde estás? Y cuéntame qué ejemplo crees Bueno, que podamos. estoy acá en Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. Bueno, un tipo de proceso operativo, por ejemplo, en mi caso, que laboro para una empresa de transporte, sería la recolección y entrega de mercancía. Que sería, como dijo la compañera anteriormente, la razón y la función de ser de la empresa. Perfecto, así es. Porque es una empresa de transporte y el proceso operativo es la gestión logística de recolección o entrega que va de pedidos que va a hacer esta compañía. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias, profe.
Luego tenemos los procesos de apoyo. Entonces hablábamos que esos son los que son transversales a la organización y que soportan o proporcionan recursos y personas a los demás procesos de la compañía o a los procesos operativos y misionales. Entonces, un ejemplo de un proceso de apoyo. A ver, ¿quién se acuerda? Gestión del talento humano. Gestión del talento humano, así es. Si yo soy una empresa de manufactura, el proceso de apoyo, un proceso de apoyo puede ser el de gestión del recurso humano. Pero si yo soy una empresa temporal, ¿será que yo también soy un proceso de apoyo o ahí qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo soy una temporal? Con el ejemplo que colocabas. No todos, están muy callados. A ver, ¿quién se anima? ¿Ninguno? Bueno. Nuevamente, Mario Borandica. Dile, dale. Bueno, para mí en este caso, una empresa, este tipo de empresa de suministro de personal, pasaría ya en ese caso a ser un proceso de dirección. ¿De dirección o operativo? ¿Cuál es mi operativo, negocio? Profe. Operativo, porque el negocio yo es vender, es ofrecer las personas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la clave que nosotros tenemos que tener presente siempre? Es que los procesos de negocio o los procesos core o los procesos de la razón de ser de la organización son mis procesos operativos. ¿Listo? Muchas gracias a los dos. Luego tenemos nuestros procesos de gestión, que son los que nos hacen todo el proceso de seguimiento, medición, control dentro de la organización. Un ejemplo de un proceso de gestión, ¿cuál puede ser? A ver, chicos. Los del control interno, alguna vaina que manejen así. Ajá, control interno. Control interno, ¿qué está haciendo control interno? Control interno me está... ¿Señor? Verificando el tema de los procesos, que se estén cumpliendo a cabalidad y de los auditorías, ajá. Exacto. Un auditor interno, puede decirse. Sí, todos los procesos de auditoría, todos los procesos de calidad, todos los procesos, digamos, asociados a temas de metodología, seguimiento, calidad, aseguramiento, pues los vamos a encontrar en los procesos de gestión. Luego tenemos los procesos de dirección, que esos son los que corresponden a los procesos, a los compromisos que genera la alta dirección para la organización, ¿sí? Que son todo el tema estratégico, todo el tema de planeación estratégica, todo el tema de comunicaciones, todo el tema de mercadeo, porque son procesos estratégicos que lo que me van a ayudar es a cumplir ese proceso o esa misión y visión de la organización. ¿Listo? Entonces decíamos que ¿cómo hacemos en una organización para identificar los procesos? Como decía una compañera hace un momento, que si los diagramas desaparecen, pues no, sino que se van transformando y los vamos sumando y al final nos van a permitir llegar a algo que es nuestro mapa de proceso, que es el que me permite identificar las relaciones más importantes, ubicar espacialmente en un diagrama los mapas, los procesos que conforman la organización. Luego tenemos, Luego tenemos el mapa de interacciones, que el mapa de interacciones lo que busca es ver la correlación que tenemos entre los procesos. Digamos que cuando nosotros diagramamos procesos o cuando leemos un mapa de procesos o cuando leemos un diagrama de flujo, pues ¿qué tenemos que entender? Digamos, siempre tenemos que ver cómo están vinculados gráficamente las actividades y los procesos para entender cómo se correlacionan y cuál es el sentido y cuál es la relación entre un cliente-proveedor. ¿Qué quiere decir un cliente y qué quiere decir un proveedor? Yo como proveedor entrego algo, ¿cierto? Entrego información,
entrego materia prima, entrego un componente que debo tener dentro de mi proceso, y eso soy como proveedor. Y como cliente es el que recibo una información, recibo una materia prima, recibo una pieza para ser transformada. Entonces siempre tenemos que tener presente cómo se interactúan y cómo se correlacionan estas actividades y estos procesos. ¿Listo? Estamos haciendo un repaso así rápido de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo más importante? O sea, esta frase dice, la calidad se centra más en la presencia de valor que en la ausencia de defectos. ¿Ustedes por qué creen que esta frase es importante para nosotros en el desarrollo de este módulo? Cuando hablamos de calidad se centra en la presencia de valor y la ausencia de defectos. ¿Qué creen ustedes o por qué creen que tiene relación con el tema que estábamos viendo de entender nuestro proceso y entender como los tiempos y movimientos que voy a tener como área de conocimiento en este módulo? A ver, ¿quién se anima a decirnos por qué es importante esta frase? Profe, ¿nos la repite, por favor? Claro que sí, mira. La frase que tenemos, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí está? ¿Sí la pueden ver? Muchachos, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ¿qué nos dice la frase? La calidad se centra más en la presencia de valor que en la ausencia de efectos. ¿Por qué creen que en una materia como la que vamos a ver, que es tiempos y movimientos, donde estamos hablando de procesos, tareas dentro de la organización, por qué es importante esta frase? ¿Dónde vemos su aplicabilidad en lo que acabamos de mencionar de las actividades que me conforman un proceso? ¿Cuál creen que es esa correlación? ¿No hay correlación? Profe, buenas noches, con Luz Dari. Hola, buena. ¿Con quién? Perdóname. Luz Dari. Luz Dari, cuéntame. A ver. Pues, profe, todo el proceso, todo lo que venimos hablando de los procedimientos, ya sea en producción, comercialización y administración, pues cada día se espera mejorarlos y ir renovando, ir actualizando, ir innovando para mejorarlo. No centrarse en los defectos, pues porque nunca vamos a ser perfectos, sino siempre buscando cómo a raíz de los problemas que se nos presentan, ir implementando soluciones que nos permitan ir mejorando cada vez. Es decir, una mejora continua. Una mejora continua, esa frase es interesante. ¿Qué otro comentario? A ver, ¿quién más? Muchas gracias, Luz Dari. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima? ¿Alguien más? ¿Ninguno? Cuando nosotros hablamos o estamos hablando de que existen unas actividades para transformar unos elementos de entrada en unos elementos de salida, pues esta frase toma mucho valor porque al final lo que estamos diciendo es que cómo en ese proceso de transformación, cómo en ese desarrollo de la tarea, que para nosotros es supremamente importante ese concepto. A partir de ahora, por favor, tenemos que tener identificado las tareas, que la tarea es la mínima expresión que voy a tener dentro de mi proceso. Es como en esa tarea, cuando la ejecuto, debo construir valor. Construir valor, ¿cómo lo construimos? Haciendo las cosas de manera eficiente y eficaz para lograr el objetivo. Entonces, ahora tenemos que empezar a ver que vamos a ir llegando a la mínima expresión, ¿sí? Siempre tenemos que ir contemplando que cuando vamos a entrar a hacer un análisis, como los que vamos a aprender a analizar, de entender los procesos, de entender las tareas, de entender las actividades, pues tenemos que ir viendo que es la mínima expresión. Y la mínima expresión es la tarea. Y en esa tarea siempre tengo que ser eficaz y eficiente. ¿Listo?
¿Y por qué creemos que nosotros acá estamos en el desarrollo de este módulo, estamos trabajando y tenemos diferentes áreas de conocimiento que estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, estas diferentes áreas de conocimiento, para todas es supremamente valioso e importante tener presente esa mínima expresión, porque cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis operativo, pues tengo que conocer la mínima expresión. Cuando yo voy a hacer un análisis contable o financiero de cómo está monetizado mi proceso, de cómo está, cuál es el costo que me genera mi proceso, pues tengo que conocer cuál es el costo que me genera en cada una de las actividades y de las tareas que desarrollo. ¿Por qué esto era importante? Entonces decíamos, porque la gestión de procesos o entender los procesos vistos como la mínima expresión, como el mapa de nuestra gestión, espérame. Nelson, ¿no ves? Me están diciendo que es que ven muy borroso. Chicos, ¿están viendo muy borroso la pantalla? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, entonces espérenme, vamos a hacer una cosita. Bueno, entonces, cuando nosotros... A ver, vamos a ver si lo vemos así mejor. Ya le cambié algo. Bueno, esperen, ¿ahí ya lo ven mejor o siguen igual? Bueno, entonces cuando hablábamos de la gestión de procesos, pues siempre tenemos que tener en cuenta que nos sirve para hacer la planificación de objetivos, para tener una capacidad de la calidad, de cómo los procesos difieren de los proyectos, cuál es la capacidad de planificación, tanto de gestión operativa y funcional de la organización. Y porque, digamos que uno de los factores claves para entender cómo se direccionan hoy en día las organizaciones están basadas en dos grandes diferencias. Y es cómo las organizaciones hoy en día tienen diferentes tipos de estructura. Dentro de estos tipos de estructura tenemos estas dos grandes diferencias. Entonces tenemos la organización funcional versus la organización por procesos. Entonces, cuando hablamos de organizaciones funcionales, tenemos unas premisas que están enmarcadas en la estructura de las organizaciones funcionales. ¿Cuáles son estas características? Las características que tenemos es que son estructuras jerárquicas. Es decir, que son como un triángulo donde hay una jerarquía, ¿cierto? Que va de abajo hacia arriba, digamos, con los cargos de operativos a los cargos estratégicos. Que los objetivos que están planteados en este tipo de organizaciones están planteados por áreas. ¿Qué quiere decir que están planteados por áreas? Es que cada grupo, cada área dentro de una organización tiene unos objetivos dentro de toda la estructura de la organización para ella, ¿sí? Para obtener un resultado para ellos o por ellos. Que la evaluación de desempeño o que las evaluaciones que se generan de desempeño individual de los colaboradores de esa área están enfocados en la ejecución de esa tarea. Es decir, que las labores que tengo en la organización que tiene cada uno de esos cargos está orientada hacia la ejecución de la tarea, entendiendo la tarea como esa mínima expresión dentro de un proceso, ¿sí?
el empoderamiento, digamos que el empoderamiento está dado, no hay un empoderamiento, sino que está más dado a la ejecución de actividades o órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, como coloquialmente hablamos, se debe hacer como lo que disponga o ordene tu jefe inmediato, ¿sí? Que nuestros gerentes o roles estratégicos de la organización o el equipo directivo están más enfocados a un tema de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que están validando la tarea, que tú cumplas la tarea, que tú ejecutes la tarea, y la prioridad para los equipos en este tipo de organizaciones está basado en que la prioridad es como en cumplir los requerimientos y las solicitudes que determina nuestro jefe. Es decir, que nuestra prioridad termina siendo las prioridades que entrega el jefe de la organización. Entonces, viendo esta estructura, ¿ustedes qué elementos creen que son positivos y son negativos en una estructura funcional como la que estamos hablando? Entonces, ¿quién nos comparte cuáles creen que son los elementos positivos y cuáles son los elementos negativos que encuentran en un tipo de organización funcional? Bueno, chicos, a ver quién quiere participar. Alexander González Villa, ¿estás por ahí? Alexander, ¿no está? Buenas noches, profe. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, entonces, Alexander, estábamos hablando de esta estructura funcional. Con esos 6 puntos que mencionamos, ¿tú qué consideras que es bueno y qué consideras que es malo en este tipo de organizaciones, de este estilo? Pues considero que la parte de la jerarquía es muy importante dentro de una organización, porque es la que ejerce la línea de mando que se da dentro de la organización, que hay un jefe que tenga al empleado con las condiciones debidas, pues todo que sea planificado y que se vayan dando acorde a esa línea que hay. Bueno, para ti es algo bueno la jerarquía, esa estructura. Sí. Bueno, ¿y qué es algo malo que tú veas acá? Pues algo malo, pues no tan malo, sería la parte del jefe. O sea, así como con esa palabra, el jefe. Porque más que todo un jefe sería ver un líder que se empodera de la empresa y de guiarla hacia un buen camino. Ok. Esa es la parte que veo como negativa. Negativa. Muchas gracias por tu participación ahí forzada, diga. ¿Cierto, Alexander? Álvaro Luis Martínez. Álvaro, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame de lo que estamos hablando, desde tu punto de vista, ¿qué elementos ves positivos y qué elementos ves negativos de tener organizaciones con estructura funcional, como lo estábamos hablando? Bueno, lo positivo de las organizaciones con una estructura funcional, bueno, es precisamente que cada una de las áreas va a funcionar de acuerdo a su labor o a lo que tienen que hacer como tal.
Entonces, la determinación por áreas de los procesos es necesaria y es una parte muy positiva porque cada área va a cumplir con su parte del proceso. Y esto pues hace que la organización como tal funcione con todos sus engranajes bien, digamos que bien ponderados y al final tener un buen resultado como tal. Okay. Esa sería la parte positiva. ¿Y la negativa? Bueno, realmente parte negativa como tal no hay. Puede existir una parte negativa en la ejecución. Es decir, que no se ejecuten bien los procesos en las áreas y una área que no realice bien los procesos que tiene que hacer, pues obviamente va a perjudicar las otras áreas. En este caso, el engranaje de la organización no funcionaría de una manera correcta y por ende el funcionamiento total pues tendría falencias que a la final pueden generar en inconvenientes en todas o en alguna de las áreas de la organización como tal. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vimos unos elementos, ¿cierto? Y ya 2 de sus compañeros nos compartieron cuáles son, qué es lo que ellos ven positivo o negativamente. Ahora vamos a ver otro tipo de organizaciones. Entonces nosotros vamos a pasar a ver un tipo de organizaciones que se llama organización por procesos. Entonces, decíamos que en la estructura organizacional funcional termina siendo una jerarquía como una pirámide dentro de la organización, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos organizaciones por procesos, esta lo que nos va a permitir es tener un tipo de estructura matricial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes se acuerdan que hace un momento hablábamos que los procesos estaban conformados en unas actividades y que yo podía correlacionar muchos procesos? Muchas actividades, pues es esto mismo, y es que yo estoy enfocado es a esa cadena de valor que me genera mi proceso y lo veo transversalmente, no lo veo por áreas o como islas por aparte. Por eso es que los objetivos difieren, que los objetivos en este tipo de organizaciones están direccionadas o están enfocadas a la gestión del proceso. Es decir, si yo tengo, como lo decía uno de los compañeros anteriormente, tengo una compañía y en esa compañía es una compañía encargada de los procesos de gestión humana, ¿cierto? Porque soy una empresa dedicada a este tema y encuentro que debo hacer un proceso asociado a la gestión del talento. Yo lo veo transversalmente. No lo voy a ver por pedacitos como que un área que solo la de reclutamiento, luego lo voy a ver solo como un área de selección y luego lo voy a ver como un área de formación y luego lo voy a ver como un área de contratación, sino que lo veo transversal y los objetivos de cada uno de esos subprocesos o actividades, pues me va sumando a tener el objetivo final, ¿cierto? Las labores antes en una organización funcional están ejecutadas en la tarea, ¿cierto? Aquí en los procesos pues son multidimensionales, es decir, están buscando una correlación con el objetivo del proceso, es decir, que mi tarea ya desaparece y lo que yo estoy ejecutando son una serie de actividades que me permiten aportar a diferentes clientes proveedores dentro de mi proceso. El empoderamiento de este tipo de organizaciones no está dado por el ejecutar una tarea, por ejecutar una orden, sino por la toma de decisiones. Es decir, que cada uno de los integrantes y de las áreas involucradas en la ejecución de ese proceso, pues está enfocado a obtener un resultado. Y ese resultado tiene unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen? Los parámetros es que dependiendo mi capacidad de toma de decisiones, pues yo tengo un margen de maniobra para cumplir o tomar las decisiones que me permitan cumplir el proceso en el que estoy, ¿sí?
los supervisores o los gerentes ya no son vistos como el que verifica que se haga la tarea, sino como el líder que mencionaba alguno de sus compañeros, como ese educador que aporta conocimiento y que ayuda a obtener el resultado final, ¿sí? Y la prioridad en este tipo de organizaciones pasa de ser el jefe a ser nuestro cliente interno y nuestro cliente final o cliente de la organización. Es cuando empezamos a centralizar y empezamos a gestionar todos los procesos de la organización, todas las actividades enfocadas en ese cliente, en ese usuario final, que es al final al que debo asegurar su satisfacción, debo asegurar que las actividades y los requisitos que yo le estoy entregando a él, pues cumplan con todas sus expectativas y cumplan con todos los elementos diferenciales para lograr que se genere un resultado cumpliendo todos los requisitos de calidad y de experiencia del cliente establecidos. Entonces, ahora vamos con las niñas del grupo. Lady Quintero. Profe. Señor. Qué pena. ¿Me recuerda nuevamente qué pena lo de la parte de la estructura matricial? Cuando nosotros tenemos una estructura funcional, estamos basados en jerarquía, ¿cierto? Que está el gerente, el subgerente, Cuando nosotros hablamos de organizaciones matriciales, me voy a devolver acá un momentico, aunque no se ve muy bien, algunos de sus compañeros, si ven que nosotros acá, digamos, tenemos unos procesos que son transversales en la organización, ¿sí? Y esos procesos requieren, digamos, el proceso de planeación estratégica. Es un proceso de la alta dirección, pero donde están involucradas todas las personas de la compañía en diferentes roles. Entonces, no solo va a andar como una pirámide, sino que él va a hacer un proceso transversal dentro de la organización. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de esa planeación estratégica, yo puedo tener involucrados diferentes áreas y diferentes líderes de proceso. Es decir, que voy a tener al área de calidad, al área de operaciones, al área comercial, y no necesariamente van a depender porque tengan el mismo jefe o porque estén en una misma área, sino porque el proceso, porque la estructura de planeación estratégica, colocando como el ejemplo, pues es un proceso que va de punta a punta dentro de la organización y permite que en él participen actores de diferentes áreas de alcance de la organización. ¿Sí, fui clara o más o menos? ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias, profe, muy amable. Listo, perfecto. Entonces, estábamos diciendo que le íbamos a dar esta vez la vocería a las señoritas del grupo. Ana María, ¿estás por ahí? ¿No estás? Viviana Alzate, ¿estás? Viviana. Viviana tampoco está. Ana María tampoco está. Daniela Vergara, ¿estás por ahí? Daniela tampoco está. Profe. Diana Pinto, ¿quién dijo yo? Yolanda Buitrago. Yolanda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Entonces, bueno, primero la compañera Ana María está escribiendo en el chat que no tiene micrófono, pero pues aprovecho para participar entonces. Dale, perfecto. Considero pues que precisamente el que sea por procesos es como lo que lo hace más exitoso, porque como su merced lo decía,
es transversal a varias áreas, entonces ya no se van a centrar en mi tarea específica, sino todos están apuntando a un mismo objetivo que sería el proceso en general o como lo decía su merced, al cliente. Y eso implica pues trabajar en equipo, entonces tiene que haber mejor comunicación en la organización y demás, o sea que hay más unidad porque todos se están enfocando a un mismo objetivo, no de manera independiente. Muchas gracias por señora. estar pendiente de tus compañeras y por participar. Listo. ¿Qué otra chica del grupo? A ver. Zuli Ospina. Zuli. O Juliana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, cuéntame. ¿Qué crees que es lo positivo y qué crees que es lo negativo de este tipo de organizaciones? Yo creo que es positivo o negativo dependiendo de la forma de liderar, organizar de las personas. Que hay personas que no saben liderar, altos jefes que no tienen buena comunicación con los subordinados. Eso es lo que creo. Bueno, pero lo que mencionas está enfocado como a la gestión de los gerentes. Pero, ¿qué consideras que es bueno cuando yo tengo una organización que gestiona a nivel de procesos y no organizacional como áreas? Se enteran más de todo, de todos los procesos, desde lo más mínimo hasta lo más importante. Hay una comunicación más asertiva en todos los componentes de una empresa. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna de las chicas que quiera compartir? ¿Qué consideran bueno y malo este tipo de organizaciones? Profe, Bueno, los chicos también. A ver, señora. Buenas noches, con Danixa Laguna. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, yo creo que la estructura en el proceso organizacional, yo creo que, o sea, lo negativo, pues sería como la parte de la jerarquía. Sería como un monopolio, como usted decía, es como una pirámide, donde realmente, pues, es como, tiene como un comienzo y al igual un fin, más no va como por un objetivo, pues yo lo entiendo así, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Cuál era? Uno de tus compañeros iba a hablar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto a este tipo de organizaciones, tuve una experiencia con un empleo anterior que utilizaba, estaba organizado de esta manera. Era muy extraño porque, por procesos, era muy extraño porque nunca pues lo había experimentado y realmente no sé si era que estaba mal ejecutado o el sistema lleva a eso. Pero entonces la organización por procesos a veces genera mucho conflicto entre las áreas, porque cada área está enfocada en su proceso como tal y en la mayoría de los casos está un poco desligada al proceso de las otras áreas. Entonces lo que conllevaba a tener muchos conflictos entre áreas en la ejecución de los procesos. Inclusive hasta no había a veces muchos acuerdos siendo la misma empresa entre las áreas y eso pues traía inconvenientes, traía indecisiones que al final afectaban directamente a la organización como tal. Entonces tuve esa experiencia, no sé si era que estaba mal ejecutado o simplemente el modelo de organización por procesos tiene esa falencia. No, yo creo que estaba mal organizado con base en lo que tú planteas, porque lo que tú nos estás diciendo es que cada área se encargaba de su pedacito y no veía de manera integral la información.
Y esto es uno de los elementos diferenciales en una organización por procesos, que lo que genera mayor valor es que no me limito, no me cierro solamente a mi pedacito, por decirlo de alguna manera, a mi área, sino veo más allá y veo cómo aporto en la construcción de algo más grande a un indicador o a un resultado propio de mi área, ¿sí? Y otro de los elementos que veo por el caso que tú planteas es que no tenían clara cuáles eran esas sinergias y cuáles eran esas entradas y esas salidas sobre el proceso. Entonces, yo creo que sí habían unos elementos que no estaban claramente implementados, porque al contrario, como lo mencionas, si tú me cuentas y yo te escucho, veo que era más una organización que estaba con un título de organización por procesos, pero que al final era una organización funcional porque cada uno estaba en lo suyo sacando su resultado, pero no lo veía más allá, ¿sí? Y un tema de la gestión por procesos es que yo veo más allá, yo veo que yo hago o mi proceso se vuelve un elemento o un recurso incremental, es decir, yo aporto algo para que otra área construya y dé otro aporte y luego doy otro aporte para lograr el objetivo final, ¿sí? Digamos que ahí yo creo que sin conocer cuál era la empresa que mencionas, sí existía como una gran diferencia, ¿sí? Entonces, Profe, señor. volviendo al tema de lo que estaba tratando de las dos diferencias, no sé, o no sé si estoy de pronto equivocado, ahí también se basa mucho como el nivel cultural. Si hay un elemento clave, ¿soy yo o algo? ¿Mejor? ¿De interferencia? Si hay un elemento clave en las organizaciones que son por procesos, y es que hay un elemento clave, es el elemento cultural. ¿Sí? Señora. Retroalimentando. Bueno, termine, compañera. Sí, profe, porque yo, pues, viendo los parámetros que están establecidos ahí, todo, pues, nosotros, por un país como Colombia, uno cuando empieza a ver el nivel de empresas, pues nosotros estamos muy basados al modelo piramidal, o sea, a la parte jerárquica. Entonces yo me imagino que trabajar en un estilo, una organización como usted lo está mencionando por proceso y todo, pues yo, pues, por eso le hacía la pregunta, debe ser también bastante cultural, porque lo veo más como un tema de como una, ¿cómo lo llamo? De trabajo en equipo, de una vaina de como de trabajo como por lo que usted dice, por objetivos, por toda esa parte. Entonces, pues, de pronto el nivel cultural en muchas partes no se aplica de esa manera. Entonces, por eso le preguntaba, le hacía esa pregunta. Es un paradigma, y tú acabas de decir algo muy importante, y es que nosotros nos quedamos con esos paradigmas de decir que nuestra cultura es de alguna manera. Sí tenemos unos elementos, digamos, culturales muy arraigados del hacer caso, ¿sí? Que es muy de la estructura piramidal. Pero yo creo que por eso estamos acá formándonos, por eso estamos cuestionándonos ciertas actividades en el hacer para lograr hacer esos cambios culturales. Si ustedes ven por lo menos en esta diapositiva que les tengo expuesta, miren el último punto, que lo vamos a hacer de atrás para adelante, y es el tema de la cultura. Funcional, digamos que cuando tú te enfrentas siempre en una estructura piramidal y funcional, muchas veces terminamos siendo quién es el culpable de qué, ¿cierto? Y terminamos encontrando, diciendo es que esta área no entregó, esta área sí entregó, y terminamos siempre como en ese tema de conflicto que se puede llegar a generar porque no estamos haciendo sinergias, sino estamos trabajando en equipo. Mientras en una cultura por procesos, como tú mismo lo decías, es un tema que nos cuesta mucho y es cultural, está enfocada en ser unas culturas participativas. Digamos que ustedes ven que todas esas nuevas empresas o todas esas empresas de tecnología que hoy en día se vuelven unicornios, pues parten un poco de esto, ¿no? De la gestión colaborativa, del romper los paradigmas, del no tener, digamos,
horarios, que la oficina o el espacio de trabajo de acuerdo, pues empezamos a romper el paradigma de que yo tengo que tener un puesto fijo, de las etiquetas para vestir, y es más buscando siempre en mirar cómo puedo lograr un objetivo. Entonces, el trabajo en equipo se vuelve un elemento fundamental cuando hacemos una gestión por procesos, porque es un trabajo colaborativo, donde ya hacemos un cambio, también muy asociado a lo que decía el compañero, en que ya la descripción, la ejecución de una tarea, no está dado solamente por el manual de funciones, aunque vamos a ver más adelante que el método es importante y es fundamental para lograr unas eficiencias, sino que también está asociado a las competencias que se puedan tener, ¿sí? Ya no toma tanta relevancia el hacer las cosas, el manual de funciones de cómo debo hacer, sino cuáles son las competencias que debo tener para lograr el objetivo, ¿sí? La medición, yo creo que esto también parte o es un elemento que influye muchísimo en la gestión por procesos y en la gestión funcional, y es que cuando a ti te miden el desempeño dentro de las organizaciones, que hoy en día tenemos diferentes mecanismos para evaluar el desempeño de los colaboradores, pues la medición siempre está basada en una evaluación funcional, ¿cierto? En la funcional está siempre basada en el ser individual, en tú qué hiciste y qué objetivo encontraste tú, o tú cómo cumpliste ese manual de funciones y qué resultados tuviste de la ejecución de esas tareas. Pero, perdón, cuando hablamos en una medición por procesos, lo que estamos hablando es del resultado grupal. ¿Tú cómo contribuiste a lograr X cosa como proceso, como gestión? Una de sus compañeras estaba alzando la manito. Sí, no se limita exactamente a una tarea, o sea, no me limito a hacer caso, como suelo decir. Danixa, ¿ibas a hacernos un comentario, un aporte? Profe, sí, quería hacer un aporte y pues de pronto retroalimentar lo que estaba diciendo el compañero anteriormente. Yo trabajé en una empresa, bueno, actualmente pues trabajo, es una empresa que es distribuidora de Claro, ellos venden DTH, televisión satelital. Y como usted decía, nosotros trabajamos, ellos tienen por la parte comercial, que son los asesores, los que salen a la calle y hacen las ventas, está la parte operativa, está la parte administrativa, que es la que digita las ventas, y la parte operativa, que es el técnico que va y conecta el servicio. Realmente ninguno maneja un horario, pero sí todos vamos como por un objetivo, o sea, comienza como desde la parte comercial. Si se hace la venta, el técnico genera porque él va y conecta el servicio y ahí está generando pues su comisión. Y entonces pues así sucesivamente, pues no sé si de pronto este ejemplo sería como así es, proceso organizado, porque todos trabajamos como en conjunto, entonces si uno no hace venta, pues obviamente uno no tiene sueldo, un ingreso, pero entonces todos vamos como por un objetivo para cumplir ciertas ventas en el mes. Y más que la venta, muchas gracias por tu ejemplo. Más que la venta, al final hay organizaciones donde, por ejemplo, algunas organizaciones donde se generan algún tipo de comisión por un cliente, por la captura y la gestión de un cliente. La comisión puede que no te la vayan a pagar en el mismo mes que tú haces la venta, ¿sí? Sino la comisión te la pueden cancelar después de un mes o 2 meses o X tiempo después de que el cliente haya tenido una facturación mínima. Entonces, si ustedes ven, en esos casos donde yo mido o gestiono todo integral, pues para lograr la comisión, en ese caso, voy a poner el ejemplo, digamos, que tú colocabas. Para pagar la comisión, pues yo mínimo me voy a inventar, no sé si es así, tengo que tener 3 meses pagando mi plan puntual, ¿sí? Mi televisión satelital. Si yo a los 3 meses he logrado que ese cliente pague puntual, entonces
le pago al que vendió porque logró su comisión. Le pago al que instaló porque logró una instalación efectiva. Le pago al que hace el servicio postventa porque le fue bien y logró que el cliente se quedara. Y le pago al de tesorería o al de recaudo porque está asegurando que la cartera esté al día. Entonces, si ustedes ven en este caso, lo que estamos haciendo es que todos están involucrados y todos están enfocados en que ese cliente final, esa persona que contrató el servicio, pues logre estar satisfecho y estar feliz. Y no es solo el que vendió, el que instaló, el que hizo el proceso de postventa, el de recaudo, sino todos están logrando cumplir un objetivo general y se mide o se encuentra que el resultado o el beneficio, en este caso de comisión, le voy a dar a cada uno de ellos una parte. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de procesos que las organizaciones están buscando hoy. Al final, si ustedes ven con el ejemplo que ponía la compañera, el resultado es que yo incremento mis usuarios que estén adheridos al canal, que estén teniendo una cartera sana, que estén satisfechos con la prestación del servicio, que es diferente a que el que venda solo vende y en una organización funcional lo que digo es, pues yo vendí y me pagaron y me midieron por vender. De lo que pase para adelante, pues no es de mi alcance. Y el que instaló y dice, pues yo instalé, pero pues si después el cliente no paga, pues no es problema mío. Entonces, es un poco la visión donde tenemos que ver un objetivo más grande, más interesante, más complejo, más relacionado. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? ¿Alguna otra inquietud que se genere sobre estos dos tipos de organizaciones? ¿No? Profe, buenas noches. Dime. Le habla Daniela Vergara. Hola Daniela, ¿cómo estás? Profe, muy bien, gracias. Pues quería decirte pues que yo estoy muy de acuerdo con la organización por procesos, ya que pues se logra reducir, digamos, la presión en el ambiente laboral y creo que se ven mejores resultados. Totalmente de acuerdo. Acabas de mencionar algo muy interesante y es, yo creo que no es que se reduzca la presión, sino que ya es un trabajo en sinergia. Entonces, cuando todos estamos enfocados a lo mismo, todos contribuimos y todos apoyamos, ¿sí? Y ya como que se reparte esa responsabilidad y esa carga porque la estamos construyendo en conjunto. Entonces, eso es supremamente valioso. Zuli, creo que era la que alzó la manito. Hola, profe, sí. Profe, en esta organización por procesos, todo el personal debe saber hacer de todo. No. Desde la más mínima hasta la más importante, ¿no? No, no necesariamente. O sea, el hecho que yo esté enfocado en una estructura por procesos no quiere decir que todos tengan que hacer de todo. No. Hay responsabilidades, habrán personas que se dedican a cierta parte de esa cadena de valor con unas competencias básicas. Poníamos el ejemplo de la compañera que trabajábamos en una empresa de venta de televisión satelital. Entonces decíamos que nuestro proceso estaba integrado por el que vende. El vendedor tiene unas competencias para lograr una venta. Luego teníamos asociado, mencionábamos a la persona técnica que va a hacer la instalación. Él es experto en instalación y sus competencias están asociadas a cómo debe hacer la instalación, todo el tema técnico y toda la configuración. Luego tenemos a la persona que se encarga de servicio al cliente o procesos postventa. Él sabe hacer eso. Y él puede que no sea bueno en ventas y él puede que no sepa nada de instalación. Pero todos están enfocados en un objetivo común y es lograr que ese cliente esté adherido, pagando a tiempo y logrando y se encuentre satisfecho. Edwin, señor.
Edwin. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Excelente. Quería agregar ahí en la gestión de procesos, conozco muchas empresas. Una de esas que tuve la oportunidad que estar y que manejan a diario es fuerzas militares, manejan mucho la gestión por procesos. ¿Puedes decirnos cuáles? ¿Puedes contarnos? Sí, profe, dentro de en la policía tuve la oportunidad de trabajar ahí y ahí manejan mucho los procesos. Lo digo porque cuando manejaba el proceso de gestión ambiental, allá manejan mucho ese proceso. ¿Qué es lo que vería yo en la parte de ventajas y desventajas? Lo llamaría así porque ya se llama así. En la cuestión de en la empresa privada, pues una de las ventajas es que reduce los tiempos, mejora la calidad, definición de los objetivos, el rol de cada persona que trabaja ahí, pues tiene ya definido cuáles son sus objetivos, analizar las limitaciones, y yo le vería de pronto una de las desventajas que de pronto vería ahí, sería que asignar responsabilidades personales a cada proceso. ¿Asignar responsabilidades personales a cada proceso? Sí, profe. Y esa sí, no te la entendí. ¿Cómo asignan esas actividades personales? Profe, vea, antes de ir allá, figure que la desventaja es que cuando uno tiene un proceso y hay despliega de los procesos, despliega unas actividades que a veces son correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que si la otra persona que debe hacer unas tareas para poder uno responder al proceso, a veces esa persona no hace la tarea tal cual. Ejemplo, yo trabajaba en una oficina y entonces se enviaban diferentes actividades a algunos departamentos en el proceso de gestión ambiental, que tenían que darle tarea para poder uno responder con su proceso. ¿Qué quería decir esto? Que a veces los departamentos los llamaban a uno, mira, no puedo darle cumplimiento, ahorita no podemos, estamos ocupados, pero uno sí tenía tabulado un tiempo para responder en ese proceso. ¿Sí me hago entender, profe? Sí. Y entonces ahí es donde yo te decía, asignar responsabilidades personales a cada proceso. Y eso es terrible, por ejemplo, allá en ese sentido, porque hay personas que se le asignan tareas, por ejemplo, sobre todo cuando son uniformados y los meten en una cosa y en otra y no dan cumplimiento y uno toca que envíale por el jefe, envíeme esto para que le den cumplimiento. Entonces es fuerte. Pero esto de la gestión de proceso me parece espectacular. Pues yo me quedo con esto porque cada proceso, los procesos son claves, la gestión se mejora bastante. Entonces ese quería ser como el puntico de acotación ahí, profe. Muchas gracias por tu aporte. Y esos ejemplos son muy valiosos. Digamos que acuérdense que estas teorías lo más importante es que empecemos nosotros a analizar y ver cómo están funcionando las organizaciones en las que hoy en día trabajamos. La organización donde yo estoy, ¿cómo funciona? ¿Es funcional o es por proceso? Y es entender un poquito cómo la suma de las diferentes competencias, habilidades y la sinergia y el trabajo en equipo nos pueden lograr tener mejores resultados. Entonces, hablamos de procesos, hablamos de organizaciones por procesos en vez de organizaciones funcionales, pero ¿esto para qué nos sirve? Álvaro, ¿nos quieres compartir algo? Álvaro.
Buenas noches, pero era del tema que acabamos de pasar, ya usted avanzó, entonces... No, tranquilo, todos los aportes son valiosos. Bueno, quería hablar acerca de las organizaciones por funciones. Sí. Bueno, creo que en este tipo de organización la parte de la disciplina es esencial en cada uno de los miembros para que, como su nombre lo determina, cumpla a cabalidad con su función, para que digamos que el resultado de cada una de las tareas no tenga inconvenientes. Ese a su vez siendo el punto fuerte, también es el punto débil, porque si uno de los integrantes no cumple con sus funciones, automáticamente el proceso como tal general se cae. La pregunta al final es, dentro de los modelos de organizaciones que se están manejando en nuestro país, que es lo que de pronto nos interesa un poquito más, ¿cuál de estos dos procesos o cuál de estos dos tipos de organizaciones se utiliza más en estos momentos? Hoy en día yo creo que todavía, como lo decía uno de tus compañeros anteriormente, por un tema cultural, estamos muy basados todavía en organizaciones funcionales, ¿sí? Pero yo creo que estamos en un proceso de transformación hacia gestión por procesos enfocados un poco en todo el tema de experiencia de clientes. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hablamos mucho del usuario, de la satisfacción, de cómo lograr generar unas experiencias en nuestros usuarios, de que nuestro cliente es el más importante. Y yo creo que esos elementos hoy en día nos han hecho llegar a que las organizaciones se replanteen muchos elementos para poder enfocarnos en una gestión por procesos. ¿Qué pasa? Que como es de conocimiento, muchos temas se vuelven modas y no permean y no se quedan en las organizaciones. O simplemente les damos un cambio como en el nombre, en la nomenclatura, pero no logramos que exista esa apropiación. Entonces, con la respuesta que yo te doy es, yo creo que todavía como organizaciones, por temas culturales, todavía en el país son muchas las empresas que se gestionan a nivel funcional, mucho más en las microempresas, mucho más en las empresas familiares. Ya hay muchas multinacionales que están enfocándose en una gerencia por procesos, pero yo creo que es un proceso que todavía nos hace falta, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a hacer una gestión por procesos, porque yo ya tengo claro cuál era ese plan estratégico y cuál es esa visión organizacional, y lo que busco es entender y lograr satisfacer las necesidades de mis clientes. Y cuando logro entender esas necesidades de mi cliente y eso lo transformo en qué debo hacer, en requerimientos que debo organizar en mi organización para cumplirlo, pues yo creo que es donde partimos de ese gran proceso de transformación. Luis Armando, creo que había alzado la mano. Profe, ¿Quieres compartirnos algo? Señor. Profe, qué pena molestar a una consulta. ¿Se puede dar el caso de que las organizaciones se trabajen, pues ahorita que usted está hablando, poniéndole cuidado, que sean como de manera mixta? Sí, también hoy en día otro elemento que se está utilizando mucho en las organizaciones es que empiezan a hacer una gestión no por procesos, sino por proyectos. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar ciertos tipos de proyectos en las organizaciones, la estructura que utilizan para esa ejecución de proyectos estratégicos, operativos, terminan siendo matriciales, porque entonces empiezo a coger recursos de los diferentes frentes de trabajo para lograr un objetivo, y entonces saco a la gente de las áreas y lo involucro en un proyecto. Entonces sí se puede llegar a dar, y yo creo que está más enfocado a esa gestión, digamos, de proyectos que se pueden estar desarrollando en las organizaciones hoy en día. ¿Listo? No sé si alguien más tenga una dudita. ¿No? Entonces, como les decía, muchachos,
nosotros dentro de las organizaciones, ay, esto se bloqueó. Ya. Vemos hoy en día que hay una corriente que es la gerencia por procesos. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pues es la corriente que nos busca, que estamos, lo que estaba diciendo anteriormente, y es, de un plan estratégico se identifican unos procesos claves para poder lograr o satisfacer a nuestro usuario final y lograr, pues, tener dos grandes objetivos. Uno, satisfacer a nuestro cliente de manera eficiente y eficaz, y dos, cumplir ese proyecto estratégico de la organización. ¿Y cuáles son esos elementos claves que yo debo tener para lograr esa gerencia por procesos? Pues uno, que debo estar alineado con el plan estratégico de la organización. Yo tengo que saber para dónde voy como organización y cuáles son los procesos claves o core que van a apalancarme esa gestión. Identificar las necesidades del cliente y del entorno. Si yo no sé qué es lo que quiere mi cliente, pues yo no lo voy a poder satisfacer. Y si no lo voy a poder satisfacer y supongo qué es lo que él quiere, y con base en esa suposición gestiono mis procesos, mis recursos, mis entregables, mi todo, pues esto no va a permitir que él esté satisfecho, ¿sí? Entonces, pues voy a entregar un producto que a mi cliente no le va a interesar porque no era lo que él esperaba o lo que quería. Tener una visión transversal, una visión mucho más holística de los temas, ver más allá, ¿sí? Ese más allá es el que nos genera una visión y una ventaja competitiva, porque veo qué quiere mi cliente y cómo con los recursos que tengo en la organización lo puedo cumplir. Desarrollar conocimiento y competencias. Ya no es simplemente ejecute la tarea de acuerdo a A, B o C, sino cuáles son las competencias que tú como colaborador dentro de una actividad puedes generar y puedes lograr. El trabajo en equipos interdisciplinarios, como el ejemplo que colocaba nuestra compañera hace un momento, pues yo tengo personas de diferentes procesos y de diferentes áreas gestionando en un macro proceso mayor, y cada uno tiene diferentes competencias y conocimientos. Entonces, esto me permite verlo de una manera integral. Promoción del cambio y la innovación, o sea, cuando dejo de pensar y me salgo de mi zona de confort, entonces, pues esto me va a permitir ser mucho más abierto a procesos de innovación de nuestra organización. Y que la gerencia de procesos también está basada en datos y hechos. O sea, aquí los indicadores son indicadores, o los KPIs que vamos a tener son unos indicadores del proceso que voy a medir de manera integral. Entonces, esto nos va a generar muchísimo más valor para la toma de decisiones. Y lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cuáles son las empresas que hoy en día buscan o sobreviven? Y pensando un poco hoy en día, todo lo que nos ha pasado con esta cuarentena y con esta pandemia, es que las empresas que están enfocadas en su cliente, en su usuario final, y que entienden y lo conocen y saben cómo pueden llegar a él, son son esas empresas del futuro, porque se adaptan a las condiciones del entorno, se adaptan a cómo pueden cambiar elementos que para ellos de pronto son claves, pero como conocen a su cliente, saben que lo mueven, saben que lo motiva, pues logran transformar o generar nuevos elementos para lograr llegar hasta ellos. Hasta acá, chicos, inquietudes, dudas, comentarios.